Hola, mi nombre es María Juliana Martínez, tengo 19 años, soy estudiante de Administración de Empresas y en la Universidad UNAT y el día de hoy voy a presentar las conclusiones de la materia de cultura política. Bien, la idea es generar una exposición frente a la temática que elegí. Pues realmente mi temática fue el movimiento sindical colombiano para este tipo de estudio e investigación. Bueno, la primera pregunta dice, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Realmente los sindicatos fueron una medida de protesta del pueblo en la cultura política colombiana más que todo. Esto fue una forma de llamar al pueblo a la democracia, llamar al pueblo a digámoslo así, a una especie de voz. Escuchar, claro que al principio no fue precisamente con una medida de orden. Obviamente esto fue un movimiento revolucionario de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aquí en el país. Pero porque es pertinente más que todo es porque es una temática que realmente el pueblo inicia a revolucionarse, el pueblo inicia a hacerse sentir su voz. Entonces les va generando ciertos escalafones de derecho dentro de los, más que toda la parte laboral, al trabajador colombiano. Realmente la mayoría de nuestra población colombiana se basa en sus derechos, se basa en su salario. Realmente tenemos cierta medida de población en una suma pobreza, tenemos el estrato medio que llamamos aquí en el país y tenemos el estrato alto que ya son personas que económicamente este tipo de cosas los afecta, pero ya porque ellos son los afectados en modo de protesta. Más que todo, este tipo afecta más que todo a los colombianos que pertenecemos a ese estrato medio que llamamos. ¿Por qué? Porque es que es el colombiano trabajador, es el colombiano que tiene que llevar un pan a la casa, es el colombiano que tiene que realmente surgir, hacerse sentir, hacerse notar para poder respetar los derechos de él y respetar los derechos de su familia, porque detrás de ellos viene su propia familia, viene sus hijos, su educación, viene todo esto. Entonces yo pienso que un movimiento sindical, que aún los estamos viendo, esto es uno de los movimientos en los cuales los trabajadores se dejan conocer más a nivel laboral, se hacen escuchar, se hacen sentir. Entonces realmente Colombia siempre ha sido un país muy trabajador, un país muy dado a ser más rico al rico y el pobre más pobre. Entonces realmente esta es una de las formas de protesta más pertinentes que ha tenido Colombia y también una forma de protesta que ha sido más escuchada a nivel colombiano. Por eso creo pertinente el tema, porque es una forma de alzar la voz sin salirse de lo que realmente importa aquí en el país, sin salirse de los grupos como tal, de hecho, ¿sí? Bueno, la segunda pregunta, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, yo ya lo venía diciendo, realmente la participación política que genera la forma sindical, más que todo se genera en grupos pequeños, en la política más que todo interna, más que toda la parte empresarial. Pero si nos lo ponemos digamos, a proyectar las empresas que han mantenido sindicatos, que han escuchado los sindicatos como tal, que se mantienen dentro de ellas mismas también han generado una participación política dentro del país. Entonces, el generar este tipo de movimientos a nivel sindical permite una participación de hecho desde el pueblo como tal, esto para la generación de una respuesta más considerada frente al derecho laboral. Sabemos que los derechos laborales de los colombianos poco a poco se han ido construyendo, poco a poco se han ido generando. ¿Sí? Pero de todas maneras, ese tipo de medios de hecho indirectamente afectan la parte de la participación política, pero muy directamente. ¿Por qué? Porque es que si las empresas dejan de producir, si los sindicatos dejan eso, realmente inician a generar sus formas de huelga, sus formas de paro, por así decirlo, esto realmente se está generando un vacío, una especie de stop en la economía colombiana, cosa que ni para la política, ni para el empresario, ni para la economía colombiana es bueno. ¿Sí? La idea es generar un equilibrio, un equilibrio.
Ahí es donde nosotros iniciamos a observar de que no podemos decir esto igualitario, ni tampoco podemos decir esto más ni menos. Tenemos que decir equitativo, generar una especie de equilibrio como tal dentro de, perdón, dentro de lo mismo, ¿sí? Entonces, indirectamente, creo que sería la participación política. Pero en el caso de la democracia colombiana, el sindicato es un medio en el cual tanto directivos como pueblos se hacen presentes. Todos sabemos que la democracia es aquello en donde el pueblo tiene la voz, donde el pueblo puede elegir, donde el pueblo puede opinar. Entonces, un sindicato es hacerse oír, es hacerse sentir, es saber qué es lo que se necesita, qué es lo que hace falta y qué es lo que se va a exigir. Claro está. Obviamente, esto los sindicatos también lo tienen que verificar, que sea algo muy equilibrado, como lo venía diciendo. ¿Por qué? Porque es que así como se puede exigir lo que es, se puede cruzar esa fina línea de exigir un poco más o incluso la línea inferior que es exigir menos de lo que se debe y luego nuevamente volver al proceso, volver nuevamente. No, la idea es exigir lo real, lo que se necesita en el momento exacto, en el momento indicado. Obviamente para no generar ningún tipo de conflicto mayor. Es por eso que sí es una forma de participación democrática, porque es el pueblo hacerse oír, es oírse frente a las diferencias de las otras personas. ¿Por qué? Porque siempre para haber democracia tienen que haber diferencias, tiene que haber un conflicto, tiene que haber una desigualdad. Entonces, eso sí es muy dado precisamente en el tema sindical. Debe haber una diferencia entre empleador y empleado para poder generar este tipo de movimientos. Bueno, la tercera pregunta, perdón si estoy leyendo las preguntas, pero es que no las pude memorizar. La tercera pregunta es ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Bueno, perdón. Realmente, finales del siglo XIX y el siglo XX como tal, es precisamente el surgir, el auge y la estática como tal del movimiento sindical. ¿Por qué? Porque es que surgen con una fuerza impresionante mediante el gobierno de Rafael Reyes. Surge de una manera con mucha fuerza, con mucha voz, el país como tal, este movimiento sindical. Continúa con muchos líderes, con muchos impactos en esto, en varios movimientos que se realizan. Y aparte de eso, su auge digamos, su punto máximo llega precisamente en el siglo XX, en el cual se permite como Estado de Derecho dentro de las empresas, se permite la creación y participación en sindicatos, ya se genera esto como un Estado de Derecho. Entonces, al generarse ese tipo de cosas, el sector social como tal, se convierte como en ese medio, como el ultimátum, como el medio, el último que se toma, pero el más radical, para la pedida de los derechos de todas esas personas que realmente necesitan ser escuchadas. Es por eso que este tiempo es tan importante. ¿Por qué? Porque presenta sus pros, sus contras, sus dificultades, su lucha, pero sobre todo el por qué están ahí y el por qué estos son tan importantes en este momento para el país, que aún siguen estando vigentes, obviamente de una manera más pacífica, claro está. ¿Por qué? Porque ya las empresas los aceptan, los valoran y los ponen como un Estado de Derecho. Pero su verdadera lucha, su verdadero auge está dentro de estas fechas. Es por eso que elegí precisamente estos rangos de fechas para poder estudiarlo de manera mejor y más precisa. Claro está que ahí no solamente nos quedamos en ese estudio que se realizó y también a un estudio más a futuro, por ejemplo, siglo XXI, cómo se están llevando en este momento ese tipo de sector social y ese tipo de movimiento social como tal. Perdón. Cuarta pregunta. ¿Por qué se seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, realmente me basé en la investigación en la zona central del país,
y también en la zona norte del país. Recordemos que lo que fue Barranquilla, Santa Marta, Cartagena son puertos marítimos del Mar Caribe, obviamente. Qué pena ser tan obvia. Pero el Mar Caribe y estas tres ciudades han sido puertos marítimos impresionantemente importantes para el país. También tenemos a Buenaventura, pero Buenaventura no fue tan afectada realmente por el movimiento sindical. Es por eso que la dejé un poco externa. Sí tuvo obviamente sus intervenciones, más no con el impacto que tuvieron estas tres ciudades del norte del país. Estos, pues también estos tres departamentos, por así decirlo. También, lo otro, la zona central como que Medellín, Bogotá, medianamente Bucaramanga. También ese tipo de ciudades principalmente fueron un auge total, ciudades que fueron fundamentales para la evolución de los sindicatos en Colombia, que vivieron experiencias muy fuertes frente a los sindicatos, pero de todas maneras generaron ese impacto como tal, esto ¿para qué? Para que estos fueran respetados. Allí se generaron los mayores impactos. La zona norte realmente Santa Marta. Santa Marta fue una zona que tuvo que ver, tuvo que vivir muchos movimientos sindicales, muchas huelgas, todo este tipo de cosas. Bogotá y Medellín fueron ciudades que también, además, tuvieron que vivir mucho esto, más que todo por la parte industrial. Perdón. Entonces, esos son los espacios geográficos que elegí principalmente para basar mi investigación. Bueno, la siguiente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. La quinta pregunta. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bien, como ya lo venía diciendo anteriormente, hablamos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Gobiernos como tal relevantes de la parte de quién es Rafael Reyes. Realmente su gobierno fue quien tuvo que ver y fue quien tuvo que vivir tuvo que vivir principalmente el surgimiento como tal. Aparte de eso, pues vienen los movimientos del capitalismo, viene también los formatos de formación como tal del país, brindándole más derechos. Bueno, los primeros sindicatos que se presentaron en Colombia, también tuvieron pues un gran aporte político. Ese gran aporte político, ¿cómo fue? Esto fue más que todo que los movimientos sindicales se movían era principalmente por líderes políticos, líderes que estaban dentro de los partidos políticos, y la batalla por el poder entre, bueno, capitalistas, liberalistas, en fin. O sea, sé que puedo estar moviendo un poco los partidos, pero realmente, pongámoslo así, liberalistas y conservadores. Estaba en auge ese movimiento, esas guerras, ese tipo de movimientos políticos en el país, los cuales necesitaban mover cartas a favor y en contra. Honestamente, como lo diríamos en mi tierra, el que más armara despelote y el despelote que más durara. ¿Sí? Esto era muy común en el país, pero precisamente en esas fechas se generan líderes, se generan bueno, se generan también muchas circunstancias que llevan a que los sindicatos actúen así, porque principalmente los empresarios de las épocas eran conservadores. Los conservadores realmente no les agradaban mucho que los empleados se empaparan con ideas liberalistas, cuando en realidad la mayoría de los trabajadores se empapaban mucho de ideas liberalistas. De hecho, el movimiento sindical se generó y se lideró principalmente aquí en Colombia por un liberalista que más adelante lo voy a nombrar. Aparte de eso, también pues
realmente esto generaba una especie de choque. Entonces, hablamos de una guerra bipartidista que se estaba presentando en esa época. Hablamos de las épocas como tal de recuperaciones de distintas guerras que estaba viviendo el país y se necesitaban hechos de orden. Pero este orden cómo llegaba si no se les daban estados de derecho a los trabajadores como tal, ¿sí? ¿Para qué? Para que dejaran las guerras, para que dejaran las armas, para que dejaran la violencia como tal. No, esto tocó generarlo de tal manera que los trabajadores tuvieron que alzar su voz, tuvieron que actuar. Es por eso que el país tuvo que sufrir mucho en esa época, épocas como el Bogotazo, épocas donde se buscaba un líder como tal para generar los derechos que se necesitaban, para generar la educación que se necesitaba, para generar el estado de orden que se necesitaba a nivel tanto laboral como personal, como educativo, como de seguridad del país. Era una época de mucha necesidad en el país como tal. Entonces es de una manera impresionante cómo esto genera también como una respuesta positiva al pueblo y una respuesta positiva también de las personas que tenían que escucharlo. Eso es lo que genera esto. ¿Por qué? Porque ya el país se encontraba agotado y cansado de la guerra, agotado y cansado de las pérdidas, agotado y cansado de mendigar, porque realmente fue una época de muchísima pobreza aquí en Colombia. Pero también por este tipo de lucha, por este movimiento, también se generó muchísima hambruna, muchísimas empresas no lograron producir, fue un choque a la economía. Esto realmente fue una época de crisis colombiana, hablamos de la crisis del 91, que también fue una crisis muy tremenda, pero que también se pudo solucionar por medio de muchos procesos que tuvo el país que vivir. El movimiento sindical no es, digamos, uno de los más grandes y más impactantes movimientos que tuvo el país, pero sí es un movimiento que yo rescato mucho precisamente por eso, porque logró el pueblo alzar la voz frente a este tipo de cosas. La siguiente. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social? Esto investiga. Bueno, frente a esto, yo ya había mencionado que esto, perdón, ay, estoy gripada. Frente a esto, yo ya había mencionado que quiénes eran los sectores como tal del país, porque realmente así los podemos calificar. Ya sabemos, extrema pobreza, los del sector medio y los ricos que se encontraban en el sector alto del país. Bueno, los ricos del sector alto, ¿cómo se afectaban? Se afectaban ¿por qué? Porque los del estrato medio iniciaron a alzar su voz, no querían esto, no querían aquello, queremos esto, queremos derechos, queremos seguridad, queremos que nos den garantías frente al trabajo. Eso sí era muy notorio. Bueno, primera. Segunda, esto, tenemos un líder, principalmente el principal líder de este movimiento fue Manuel Quintín Lame. Él realmente en época de agitación les inició a dar una especie como de orden a los ideales del movimiento sindical. Sabemos que los movimientos sindicales no se pueden realizar sin ideales, sin solicitudes fuertes y de peso, claro está. Ahí hay muchos límites, no pedir de más, no pedir de menos. ¿Por qué? Porque es que si se pide de más, estamos abusando de la mano que nos están dando del empleador como tal. Pero si pedimos de menos, nos estamos realmente irrespetando a nosotros, desvalorando nuestro trabajo como tal, porque yo también pertenezco al sector obrero del país. Mira, esto más que todo las industrias manufactureras fue a donde él realizó su principal enfoque. Esto es una constante lucha por derechos, una constante lucha por seguridad, una constante lucha por garantías como tal. Entonces, al ya existir un líder, ya se inicia a generar un movimiento un poco más ordenado, perdón, no como lo principalmente visto en distintas ciudades. Nuevamente yo mencioné la parte de Santa Marta. Santa Marta fue
una ciudad que sufría mucho frente a este tipo de casos. ¿Por qué? Santa Marta vivió la huelga más larga que ha tenido el país frente a sindicatos, lo cual es muy serio. Como tal, fue un gran impacto porque no creían capaces a esas personas. Murió mucha gente durante esa huelga como tal, pero era la necesidad de sacar su voz, era la necesidad de decir, aquí estamos, igual nos vamos a morir aquí, nos vamos a morir eso. No, escúchenos. Es ese tipo de cosas que se presentan principalmente. La generación de sindicatos esto de una manera más ordenada, como ya lo vemos en el siglo XX, ya lo vemos en el siglo XXI, es una forma de llevar los ideales como tal al punto donde queremos llevarlos, pero sin la necesidad de abusar de los mismos, ¿vale? Sin necesidad de abusar de los derechos ni deberes de los trabajadores y empleadores. Ese es el límite que no se debe cruzar mediante este tipo de protestas, ¿vale? Bueno, los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento del sector social que está documentando. Bien, los hechos históricos que principalmente influyeron fue, bueno, Colombia directa o indirectamente fue afectada por la Primera Guerra Mundial. Eso no lo podemos olvidar. ¿Por qué? Porque éramos productoras y exportadoras en esa época. Al ya haber un método conciliar, Colombia le tocó disminuir la parte productiva, iniciar a velar por lo interno más que todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto realmente tuvo mucha intervención política. Porque lo que te digo, los empresarios, los empleadores eran conservadores. Los trabajadores querían movimientos más liberales. ¿Qué es lo que pasa? Al haber este choque, eran partícipes en la política del país. Tenemos el Bogotazo, tenemos las crisis, tenemos la guerra, la violencia, tenemos la falta de garantías de un trabajo digno, el choque económico que presenció el país durante el siglo XIX, una crisis económica muy bárbara que tuvo que vivir el país y que realmente no permitía garantizar los derechos a los trabajadores. Este tipo de situaciones, este tipo de hechos históricos generan como tal la crisis que lleva al movimiento sindical. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bien, actualmente los movimientos sindicales se llevan de manera pacífica, ya está dentro de un estado de derecho como tal. Los trabajadores ya tienen derecho a realizar sus movimientos sindicales como tal dentro del marco de derecho del trabajador colombiano más que todo. Esto se puede realizar mediante ideales fijos, mediante señalización de líderes y mediante movilizaciones pacíficas. Ese tipo de cosas a que nos llevan a diálogos concisos, seguros y sobre todo a una posible solución de ambas partes. Entonces se lleva ya un movimiento un poco más democrático. Aquí ya se inicia a ver algo un poco más democrático frente al país, o sea, frente al país, incluso a los estados de hecho como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ya tener todo esto documentado, reglamentado, el colombiano tiene la garantía de que si se une a un sindicato puede ser escuchado, puede hacer parte de los estados de hecho y también puede generar el cambio. Es una de las muestras del trabajador colombiano un poco más democráticas, un poco más latientes. Yo pienso que todas las empresas deberían tener este tipo de espacios de expresión, de comprensión con el empleado, más que todo por este tipo de situaciones. La siguiente, ¿cuál es la relación de la temática de la investigación con el concepto de cultura política? Bien, la relación principal que tiene es porque es una forma de unir tanto la política como la participación como tal. Aquí el siguiente es cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia.
La política en Colombia no es nada sin la democracia que conocemos hoy en día. Lastimosamente, pues hay ciertas decisiones en las que no todos estamos de acuerdo, pero ese es el cambio. ¿El cambio cuál es? El cambio es conocer las diferencias, el cambio es conocer las dificultades, el cambio es conocer las distintas opiniones y sobre todo generar una cultura de vocería, una cultura de que podemos hacer el cambio, de que podemos esto, a pesar de que no somos iguales, a pesar de que no nos entendemos ni nos comprendemos, poder llegar a un acuerdo. Es un estado en el cual podemos generar el bien común sin necesidad de violar los derechos de nadie. Es un estado de democracia en donde tú opinas, yo opino, en donde sabemos, digamos, como tal esto, lo que desea la empresa, pero también que nos respetan a nosotros. Sabemos lo que ellos quieren realizar, pero también sabemos exactamente qué es lo que nosotros vivimos en casa. Quienes tenemos detrás de nosotros diciendo, no, necesito para un lápiz mañana, papá, porque mañana tengo que ir a estudiar. Esto, no, amor, se acabó el mercado, ¿sí? Esto, todo ese tipo de cosas. Es una forma de decir, estoy aquí, escúchenme, escúchenme porque si yo estoy aquí es por mi familia, es por mi futuro, es por mi educación y la educación de mi familia. Todo este tipo de cosas hacen creer que aunque sea un movimiento tan pequeño, un movimiento que, como dije antes, no está tan precisamente, digamos, entre los grandes movimientos como la violencia paramilitar, como el movimiento de drogas ilícitas en el país. Es un movimiento que, así sea con pequeños granos de arena, ha generado el cambio, ha generado la evolución y ha generado la vocería de la palabra en la persona colombiana. Esta es mi opinión, este es mi tema y lo respaldo. Espero que les guste, espero que estén de acuerdo con lo que acabo de decir y y les llame la atención precisamente este tipo de cosas. A veces, a veces de tanto que sabemos de los temas grandes, olvidamos estos temas tan pequeños, pero tan relevantes en el país. Como lo he dicho, hay tantos sectores en el país que sufrieron por este tipo de cosas. Tuvimos sindicatos impresionantes en el país que generaron el cambio en industrias como Telares Medellín, en Medellín en el siglo XIX, uno de los primeros sindicatos y en este momento la mayoría de los derechos de las industrias textiles de Medellín le deben todos sus derechos, digamos, sus beneficios más que todo a ese movimiento sindical. Es algo impresionante. Entonces, esa es más que todo mi invitación. Me encantó estudiar este tema, me encantó realizar la investigación, me encantó profundizarlo de esta manera porque no creí que un tema tan pequeño me llevara a tantos datos y me llevara también a un análisis más profundo de lo que es la cultura política y la democracia en este país. Muchas gracias, espero que les guste mi video. Chao.